¿Qué son los espías en el trabajo? Está escrito en el Zohar. Leí este escrito porque dijo Salomón que el caso de los hombres y el de las bestias es el mismo. Así como es la muerte de uno, es la muerte del otro. Y hay un solo espíritu para los dos. Porque aquí hay una apertura para los que no tienen fe. Él responde y repite esas palabras que dicen los insensatos del mundo, que este mundo existe por casualidad y que el Creador no lo supervisa, que más bien el caso del hombre y el de la bestia es el mismo. ¿Qué les dijo Salomón? ¿Quién sabe cuál es el espíritu de los hombres? Si asciende hacia arriba y el espíritu de la bestia desciende a la tierra, sube al lugar alto y el espíritu de la bestia desciende a la tierra, como está escrito al respecto. A imagen de Dios hizo al hombre. Y también está escrito, la vela del Señor es el alma del hombre. De esto se deduce que hay una pregunta, ya que Salomón dijo, porque el caso de los hombres y el de las bestias es el mismo. Así como es la muerte de uno, es la muerte del otro. Y no hay un solo espíritu para todos. Pregunta el Zohar. ¿Significa que Salomón abre una puerta para aquellos que no tienen fe? Y responde que Salomón dijo esto a los ojos de los insensatos. Cuando Salomón miró a los insensatos, los llamó bestias. Como está escrito, me dije a mí mismo acerca de los hombres. Dios los ha clasificado para ver que no son más que bestias. Dios los clasifica para que permanezcan solos y no se conecten con las personas y les expresen su opinión. ¿Qué les respondió Salomón? ¿Quién conoce el espíritu de los hombres que asciende hacia arriba, a un lugar más alto, a un lugar santo, para alimentarse de la luz superior, mientras que el espíritu de la bestia desciende a la tierra, y no al mismo lugar que es igual para todos los hombres? Debemos entender esto en el trabajo. Es decir, ¿cómo aprendemos esto en una sola persona? Que contenga de todos estos estados. Es decir, que tenga todas las preguntas. La cuestión es que cuando el hombre quiere comenzar a observar la Torah y las misbot, preceptos, entonces la persona envía espías para espiar el trabajo del Creador, para ver si vale la pena. En ese momento la inclinación al mal le muestra imágenes de quienes se dedican a la Torah y a las misbot, a los que solo les interesa su propio beneficio. Y la única diferencia es que dicen que quieren que el Creador les pague por su trabajo. Y los laicos dicen que se conforman con recibir recompensa a cambio de su trabajo de una persona como él. Pero todos trabajan en beneficio propio. Pero escuchamos que ustedes dicen que nuestros sabios aseveran, los que son malvados en su vida se llaman muertos, porque el Creador es el dador. Por lo tanto, los que trabajan para su propio beneficio se separan de la vida de vidas y en consecuencia son llamados muertos. Incluso presentan evidencia de lo dicho.
acerca de lo cual nuestros maestros dijeron, cualquier persona que se dedique a la Torah, a las misbot, en lo lishma, no por el bien de ella, sería mejor no haber sido creado. Por lo tanto, el Zohar dice acerca de los espías dentro del hombre que Salomón dijo sobre ellos. Es decir, repitió las palabras que dicen los insensatos del mundo, que este mundo existe por casualidad y que el Creador no lo supervisa, que la cuestión del hombre y de la bestia es la misma. Así como muere uno, muere el otro, y todos tienen el mismo espíritu. Es decir, ambos son llamados muertos, ya sean religiosos o seculares. Todos trabajan por su propio beneficio. Y Salomón dijo, ¿quién sabe si el espíritu de los hombres asciende y si el espíritu de la bestia desciende? Es decir, debemos creer en las palabras de nuestros maestros que dijeron, uno siempre debe dedicarse a la Torah y a las misbot, incluso si no es lishma, ya que de lo lishma se llega al lishma, por el nombre de ella. Por lo tanto, cuando la persona comienza el trabajo, comienza por lo lishma, es decir, en beneficio propio, como las personas que son consideradas como bestias, lo que significa que solo se interesan en pasiones bestiales. Pero aquellos que se interesan en pasiones bestiales, ¿qué grado alcanzarán finalmente? Salomón dijo acerca de esto, que lograrán el grado de el espíritu de la bestia que desciende a la tierra. Es decir, que permanecerán en lo terrenal, en vasijas de recepción en beneficio propio, lo cual es lo más bajo posible, llamado tierra. Pero aquellos que se dedican a la Torah y a las misbot, aunque sea en lo lishma, es decir, por su propio beneficio, aún así, de lo lishma llegarán al lishma. Por esta razón, saldrán del amor propio y alcanzarán la equivalencia de forma llamada de Bekut, adhesión con el Creador, y serán recompensados con la vida, como está escrito, y ustedes se adhieren al Señor, su Dios, viven todos hoy. Esto es lo que Salomón dice, ¿quién conoce el espíritu de los hombres que asciende a un lugar alto? Quien conoce significa que debemos creer en las palabras de nuestros sabios que dijeron, y de lo lishma se llega al lishma. Y el que viene a purificarse recibe ayuda. Por lo tanto, el que sabe cómo apreciar esto y cree en las palabras de nuestros maestros logrará debekur con el Creador, lo cual se considera como el espíritu del hombre. Es decir, aquellos que se comprometen con conseguir la cualidad de hombre, aunque todavía están en la cualidad de bestia, lo que significa que aún se ocupan solo en beneficio propio. Bala Sulam interpretó el escrito, dará sabiduría al sabio. Sin embargo, debería decir, dará sabiduría a los insensatos, necios, ya que el que quiere ser sabio ya es llamado sabio. Pero aquel que no tiene ningún deseo por la sabiduría se llama necio.
Como está escrito, el necio no tiene ningún deseo de comprensión. Por lo tanto, aquellos que quieren ser considerados hombres, como nuestros maestros dijeron, ustedes son llamados hombres, y las naciones del mundo no son llamadas hombres. Naciones del mundo significa el amor a sí mismo que lleva el hombre dentro de sí. Esto se llama las naciones del mundo. Pero Israel significa Yashar El, directamente al Creador, lo que significa que para Israel todo lo que tiene es directamente dirigido al Creador. Por esa razón, quien quiera seguir el camino que lo lleve por la cualidad de Adam, hombre, el versículo dice, el espíritu de los hombres asciende hacia arriba, a un lugar superior, es decir, al Creador. Como está escrito al respecto, Él ha hecho al hombre a imagen de Dios. Y como está escrito, la vela del Señor es el alma del hombre. A imagen de Dios significa que como el Creador es el dador, el hombre debe alcanzar este grado de ser dador. Sin embargo, si el hombre comienza el trabajo en lo lishma, ¿cómo puede lograr el grado de dador? La respuesta es como nuestros maestros dijeron. El que viene a purificarse recibe ayuda. El Zohar pregunta, ¿con qué? Y responde, con un alma santa. Es decir, el Creador le da un alma gracias a la cual recibe ayuda. Este es el significado de la vela del Señor, es el alma del hombre. Este es el significado del versículo. Me dije a mí mismo acerca de lo que hay que clasificar acerca de los hombres y seres humanos. Dios los ha clasificado. El Zohar interpreta que clasificado significa que Dios los organizó para que permanecieran solos y no se conectan con las personas, para que no expresen su punto de vista a la gente. En el trabajo, esto significa que la persona debe ser cuidadosa con el argumento de los espías que quieren darle el punto de vista de la bestia y decir que no debe preocuparse por la opinión del hombre, lo que significa que el cuerpo puede alcanzar la calidad del hombre y su visión bestial no le permitirá considerar el punto de vista del hombre. Por esta razón, Salomón les advierte que necesitan un cuidado especial para que no se sientan atraídos por su opinión. Por eso se dice clasificalos, lo que significa que los organizó para que permanecieran solos. Es decir, que los espías se quejan de que tienen el mismo destino, lo que significa que ambos permanecerán como muertos, es decir, separados, ya que ambos trabajan por su propio beneficio y ambos se llaman malvados en sus vidas, se llaman muertos. Sin embargo, debemos fortalecernos y no escuchar a los espías o prestar atención a su punto de vista cuando dicen que es un desperdicio de trabajo, ya que en cualquier caso permanecerá como los malvados en sus vidas son llamados muertos. Entonces, ¿por qué trabajar en vano si se sabe que no se ganará nada? Por esto, esos insensatos, necios que son como bestias controlan el cuerpo del hombre.
Pero el argumento principal de los espías es que es cierto que valdría la pena trabajar en beneficio del Creador. Pero si se revelara el gusto por la Torah y las mitzvot, al menos en la misma medida en que se revela el placer animal, pero vemos que en la Torah y las mitzvot, de las cuales decimos que son nuestras vidas y la extensión de nuestros días, no les encontramos ningún gusto ni sentimos nada por ellas, mientras que sí sentimos el gusto en los placeres animales. Entonces, ¿por qué el Creador no los ocultó de tal forma? Hubiera sido mejor si el Creador se hubiera revelado a los inferiores. ¿Por qué debemos hacer todo con fe si el camino de la fe aleja a las personas del camino del Creador? Es por eso que los espías dicen que de esta manera esto es completamente inaceptable. Baal Hasulam dijo al respecto que si se revelara el placer que se alcanzaría observando la Torah y las mitzvot, sería imposible tener libre elección, es decir, hacer algo por el bien del Creador. En los placeres corporales vemos que el Ari dijo que todos los placeres materiales no son más que una pequeña luz en comparación con lo que se alcanzará en la espiritualidad y lo difícil que es dirigirlos con el fin de otorgar. Ciertamente que con los grandes placeres sería absolutamente imposible observarlos con el fin de otorgar. Podríamos preguntarnos si se revelara su divina providencia como el bueno que hace el bien, todas las criaturas se anularían ante él, como una vela se anula ante la antorcha. La respuesta es que cuando se siente la bondad y el placer, el deseo de recibir no puede mirar la vergüenza, sino que por el contrario, este desea recibir a pesar de la vergüenza, al igual que con los placeres materiales, en donde la persona no siente ninguna vergüenza, sino que el placer lo impulsa a recibir. Solo después del arrepentimiento, es decir, después de que la pasión se va, entonces la persona comienza a avergonzarse de haberse comportado como una bestia, sin ninguna vergüenza. Sobre esto, nuestros maestros dijeron: los malvados están llenos de remordimientos, porque en el trabajo espiritual malvado es la persona misma la que se siente malvada. Entonces comienza a avergonzarse de lo que ha hecho. Lo mismo ocurre en la espiritualidad. Si se revelara el bien y el placer, la persona lo recibiría solamente para sí mismo. Solo después, una vez cumplido su deseo, se avergonzaría y no tendría manera de corregirse. Pero si hay ocultamiento y la persona comienza a trabajar con fe por encima de la razón, entonces el hombre comienza a hacer todo tipo de triquiñuelas para no caer en la recepción para sí mismo. Por esta razón, una vez que se ha esforzado en el trabajo de otorgar, aunque la persona no puede obtener este grado sin la ayuda de lo alto, cuando solicita ayuda,
Pide que se le brinde ayuda para tener la fuerza necesaria de recibir para otorgar. Por esta razón, no se puede decir que la persona ve la grandeza del Creador y se anula ante él, sino que recibiría el placer del deseo de recibir para sí mismo. Pero cuando una persona trabaja antes, durante el periodo del ocultamiento, con el fin de otorgar, le dice al Creador: quiero servirte sin ninguna condición, incluso si no siento tu grandeza. Quiero creer que eres grande y que vale la pena servirte. Y la persona le pide al Creador que le dé esta fuerza para que pueda trabajar incluso sin ninguna sensación, solo por el bien del Creador. Cuando la persona obtiene este nivel en el que está dispuesta a trabajar sin ninguna recompensa, nuestros maestros lo llaman aprendizaje de la Torah, Lishma, sin esperar ninguna recompensa. En este momento, la persona es recompensada con la revelación de los secretos de la Torah. Y en ese momento comienza el trabajo con los masajim, pantallas, cuando ya puede ver la comida. Sin embargo, en este momento, la persona debe calcular la cantidad de comida que puede recibir con el fin de otorgar. Eso es lo que debería tomar y nada más. Resulta que debemos discernir aquí, por ejemplo, que la persona ve que le dieron, por ejemplo, 5 platos de comida. Sin embargo, él solo los observa. No sabe qué gusto tienen, porque no los ha probado. Pero como es una persona fiel, es decir, que está seguro de que no recibirá con el fin de recibir, entonces ya puede ver el banquete, pues ha alcanzado el nivel de no recibir con el fin de recibir. Por esta razón, a pesar de ver la comida, la persona no la prueba antes de hacer un zibuk de acá, acoplamiento mediante golpe, llamado intención. ¿Cuánto ve que puede recibir la comida con el fin de otorgar? Una vez la persona ha completado el zibuk de acá, entonces prueba la comida. Pero si aún no puede recibir con el fin de otorgar, el tzimtzum, restricción, y el ocultamiento todavía actúan sobre él. Y la persona no puede ver nada. Por lo tanto, precisamente cuando la persona puede trabajar sin utilizar la razón o el intelecto, solo por encima de la razón, lo que se denomina lishma, entonces la persona es recompensada con los secretos de la Torah. Por lo tanto, el principal pecado de los espías es que, aunque no mienten, sino que dicen la verdad, lo que dicen lo hacen de acuerdo con su intelecto y razón. Por lo tanto, todo su pecado consiste en que no creen que el Creador los ayuda a todos, pues debemos creer que el Señor apoya a todos los caídos. Si una persona dice que se cayó y cayó tan bajo que el Creador ya no puede ayudarlo, de esta manera la persona mancha la fe, porque ésta no cree que el Creador sea todopoderoso.
Y en este estado, cuando estos pensamientos llegan a la persona, es muy difícil para esta. Y lo más difícil es que la persona cree que ve la verdad. Él no culpa a nadie por haber huido de la batalla, sino que dice, es cierto que el Creador es justo. Pero, ¿qué puedo hacer si no puedo sobreponerme a mi deseo de recibir? Ya que mis malas cualidades no son como las de los demás, por lo tanto debo abandonar el trabajo y ya no tengo más esperanzas. Pero a veces él dice lo contrario, es decir, no digo que mis amigos sean mejores, más bien es que realmente no ven la verdad y piensan que están haciendo algo en la espiritualidad. Por esta razón, no sienten la situación actual, que no están avanzando ni un paso. Es por eso que pueden continuar el trabajo y no sienten ninguna carencia en él. Por eso siempre están satisfechos. No importa cuál sea la razón por la cual una persona huye de la batalla. Lo que importa es que en este momento es difícil para la persona creer que el Creador puede ayudar a todos. Que con respecto a Él, no se puede decir que pueda ayudar solo a los grandes y no a los pequeños. Con esto se mancha la fe en el Creador. En cambio, la persona debe creer lo que se dice, que el Señor apoya a todos los caídos. Por lo tanto, se deduce que la cuestión de los espías es por falta de fe, es decir, todas las carencias que le dicen a la persona. Número 1, que es difícil porque van en contra de la naturaleza del cuerpo, ya que el cuerpo quiere existir y aquí se le dice que debe servir al Creador con todo su corazón y con toda su alma. Esto es desde la perspectiva del corazón. Y número 2, debemos creer que todo el trabajo se basa en un elemento que está por encima de la razón. Entonces, ¿cuál es la realidad en donde la persona puede ir por encima de este camino? Por lo tanto, vemos que estos espías no están mintiendo. Entonces, ¿qué pecado hay en las palabras de los espías que calumniaron a la tierra de Israel? Como dice el Zohar, que la tierra de Israel significa el reino de los cielos, llamada la tierra de Israel. Y esto se refiere únicamente a la cualidad de Israel. Pero ellos dijeron, no vemos que sea posible ser recompensado por las dos razones mencionadas anteriormente. Por lo tanto, el pecado es que no creyeron en la grandeza del Creador, que Él es todopoderoso, y porque no tuvieron fe en los sabios que dijeron, el que viene a purificarse es ayudado. Por lo tanto, la corrección es orar, elevar una plegaria al Creador, pues solo el Creador puede ayudarle, para que crea que escuchas la obra de toda boca. Como Baal HaSulam explicó, que toda boca incluso escucha la boca más baja que existe.